Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente aquí a su canal China contra China o China versus China, como ustedes prefieran. El día de hoy quisiera hablarles sobre la cuestión de los repuestos. En todas nuestras motocicletas, de hecho, bueno, cualquier vehículo, inclusive una casa, pues tenemos que darle un mantenimiento, pero el mantenimiento no solamente es cuestión de cambiar el aceite, los filtros, sino que también hay otras piezas que con el tiempo pues se van desgastando o se pueden romper. Entonces tenemos que reemplazar esas piezas. En este caso pues voy a poner como ejemplo la Kawasaki Versys 300. La salpicadera pues se rompió, de hecho ya tiene tiempo que está rota. Ya se rompió en alguna ocasión y bueno, de hecho la arreglé ya, pero pues ahora ya otro punto que ya estaba frágil, precisamente una de las patas donde se sujeta la salpicadera, pues acaba de romperse ya completamente. Aquí tengo los dos extremos, los dos pedazos. Algunas de estas piezas nosotros las podemos reparar y pues nos pueden dar servicio, nos pueden servir durante otro periodo de tiempo. Pero por lo menos en mi experiencia las cosas reparadas nos van a durar un poco más, pero obviamente no lo mismo que una pieza nueva. En este caso la salpicadera, pues la voy a arreglar nuevamente, me va a durar un poco más, pero sí, ya es necesario cambiarla. Por más que lo arregle, por mejor que lo arregle, pues es una pieza pues ya sentida, ya tocada, y pues va a terminar por romperse nuevamente. Lo ideal es reemplazar las piezas de desgaste, como en este caso la salpicadera, pues por una pieza original. ¿Por qué por una pieza original? Bueno, hay que pensar sí en la cuestión de que sea de la misma calidad que tiene la motocicleta. Yo ya coticé esta pieza en Kawasaki, o sea me estoy refiriendo a una pieza original. Y esta pieza, lo que es el salpicadero de la X300, sale en un poco más de 5,500 pesos. Aquí ya es cuando viene la gran pregunta. ¿Vale la pena cambiarlo por una pieza original? Todo esto porque buscando en el mercado alterno, que de hecho, bueno, me metí a buscar en AliExpress, busqué en Amazon, no encontré la salpicadera, tampoco la encontré en Mercado Libre, aunque sí encontré una pieza que no es original. Aquí de inicio, pues al ver el precio, pues uno se da cuenta de que no es original, pues simplemente por el costo de la pieza. Y dos, bueno, se agradece que sean honestos en la publicación y pongan que no es una pieza original, eso también se aprecia muchísimo. Es una pieza que vale un poco más de 2,000 pesos de menos, vale 3,000 pesos. Entonces ya poniendo la comparación, bueno, pues ahí hay un ahorro significativo. Sin embargo, pues la pieza está hecha en fibra de vidrio. Ahí le envié unas preguntas al vendedor, básicamente pues características. Tiene algunos soportes internos donde se atornilla la pieza a lo que sería las barras de la motocicleta, que esos tornillos seguramente no los tiene. También pregunté por el espesor, cuál es el espesor de esta pieza. Ya el vendedor ya me confirmó de que pues sí es más delgada. Entonces vale la pena reemplazarlo por una pieza que no es o la original. Ustedes por favor escriban aquí en la caja de los comentarios qué harían. ¿Lo cambiarían por una pieza que no es original? ¿Sí lo cambiarían? Estoy consciente que pues en muchas ocasiones no tenemos el dinero suficiente pues para comprar una pieza, un reemplazo, una refacción que sea original, porque suelen ser más caras. Y ya sé que también pues por ahí está el famoso dicho, pues quien tiene para el whisky tiene para los hielos. Sí, efectivamente. Entonces pues sí, lo más recomendable, y yo también, bueno, por lo menos es como yo lo pienso, sí es comprar la pieza original. La pieza hechiza, o la que no es original, yo como lo veo, me podría servir siempre y cuando supiera yo que me va a durar un determinado tiempo de vida, que yo la voy a seguir utilizando, o sea, que yo la pueda explotar.
hasta que la tenga que volver a cambiar. Todo esto porque uno de los principales puntos a los cuales nosotros debemos de enfocarnos y debemos de tener siempre en mente es la cuestión de la reventa. Pensemos que conforme nosotros vayamos poniendo o vayamos haciendo menos original la motocicleta, le vamos restando valor. A menos que sea una motocicleta que ya estemos tuneando y la estemos preparando para cambiarla completamente de forma, de estilo, y eso pues le agregue un valor extra. Pero si solamente son cambios de piezas, pues como en este caso, pues para poder mantener la motocicleta, si nosotros le vamos poniendo piezas que no son originales, nosotros mismos le vamos restando su valor para el momento de la reventa. Cuando llegue la reventa, oye, pues esta pieza no es la original, esto también no es lo original, esto es hechizo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, ya si nosotros pensábamos vender algo en X cantidad, va a ser esa X cantidad menos el porcentaje o unos otros pesos de menos de todas las piezas que le hayamos puesto que no sean originales. Entonces, en este caso, ¿vale la pena pues hacer el esfuerzo para comprar la original? Yo, pues sí, yo diría que sí, que siempre traten de comprar las piezas, los repuestos originales, para precisamente que su motocicleta sí va a perder valor con el tiempo, pero que lo pierda de manera homogénea y no pierda valor de más por cuestión de estas piezas que son hechizas. Se va a tardar en llegar la pieza, va a tardarse más o menos unas 3 semanas por lo menos. Ahorita estamos en época de lluvias y pues la salpicadera, el salpicadero pues sí, le da protección sobre todo a la parte del radiador. Es por eso que bueno, pues la voy a volver a arreglar. En este inter de tiempo me va a servir la salpicadera rota arreglada en lo que llega la refacción. Es más cara que esta de fibra de vidrio, sí es más cara, pero pues sí, inclusive vi algunos detalles de la salpicadera en las fotografías que me envió el vendedor, donde hay ciertos detalles donde lleva unas contras metálicas que sirven de tuercas, no las tiene. También donde otros tornillos que se atornillan directamente a la parte superior, esos digamos que debe de tener una forma para que embone el tornillo, no lo tiene, está plano completamente. O sea, tiene ciertos detalles donde pues sí se va a sujetar, pero no se va a sujetar de la forma como debería de ser. Entonces, bueno, simplemente este video pues lo hago pues para darles mi opinión de por qué conviene mantener y esforzarnos por mantener nuestra motocicleta lo más fiel al original posible. Todo con vista o teniendo en mente de que va a llegar un momento en que nosotros la revendamos o la vendamos y que ese valor de reventa sea lo mayor o el máximo que nosotros podamos obtener. Entonces pues simplemente es para darles mi opinión. Entonces pues bueno, ahorita pues seguimos haciendo aquí la talacha para arreglar la salpicadera, que no es difícil, pero bueno, sí se lleva algo de tiempo y algo de labor hacer. Bueno, pues me gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale o no vale la pena cambiar por repuestos originales? ¿Creen que exageran mucho las marcas al vendernos repuestos tan caros? ¿Ustedes qué piensan? Por favor, los leo aquí en los comentarios. Bien, pues sin más, yo nuevamente, mil gracias, me despido. Recuerden regalarme un poderoso pulgar arriba si ha sido de su agrado el video. También suscríbanse al canal si el contenido es de su agrado. Y pues ya, por último, simplemente les doy nuevamente las gracias y les digo que nos vemos. Hasta la próxima.